Más que pan y vino, ¿por qué? Porque hablamos de la Pascua, que es el día de hoy, pero muchos no sabemos qué podría ser la Pascua, ¿verdad? Y yo quiero que podamos juntos poder aprender qué se celebra el día de Pascua. Y hoy, domingo de resurrección, queremos traer a cotación, hablar del origen de la Pascua, y lo vamos a ver en el segundo libro de Moisés, en Éxodo del Antiguo Testamento. Y el Señor le dice a Moisés que hable con el faraón y le diga que viene de parte del Señor y que libere a los israelitas. Y el faraón no quiso hacerlo, lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, le mandó cualquier cantidad de castigo hasta que finalmente accedió. Y los elementos de esta Pascua, para esta celebración, son las hierbas amargas, que representa algo, el pan sin levadura, el pan, el vino y un cordero. Pero empecemos a ver qué es lo que dice en Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 1. Y dice lo siguiente: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra que no pase de 1 año y que no tenga ningún defecto. No podía tener ningún defecto este animal. Cuide bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Y van a ver por qué había que hacer eso. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Se lo tenían que acabar completamente ese día. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Quiere decir que había una señal, que era una israelita, que era un seguidor de él, que realmente creía en él. Y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Y el nombre de Pascua procede del vocablo hebreo Pesaj, que significa pasar de largo, pasar de largo. Y el texto bíblico lo relaciona con el hecho de aquel ángel del Señor que pasó de largo junto a las casas de los israelitas. O sea, sin haberlos llevado, sin haber ocasionado esa mortandad en casa de ellos, sin sembrar la mortandad en ellas, como ocurrió en la casa de los egipcios. Porque el Señor había dicho que algún día los iba a liberar y era una promesa. Pero veamos la fiesta de la Pascua desde varios flancos y su cumplimiento en Cristo. ¿Cuál fue su cumplimiento en Cristo? Los cautivos habían sufrido la esclavitud durante mucho tiempo. Los cautivos eran los israelitas. Pero Dios, en su Consejo Supremo, había decretado que amanecería un día de liberación. O sea, que iba a haber un día donde lo iba a liberar. Y ese día había llegado. Ningún poder humano lo había podido detener, lo pudo detener. El pueblo escogido por Dios tenía que ser libre.
Así de sencillo, tenía que ser libre. Dios ordenó el sacrificio cruento de un cordero como sustituto a sí mismo. Recordemos que el libro de Éxodo es del Antiguo Testamento antes de la llegada de Jesús a la tierra, antes de hacerse hombre. Y ya esto lo venían haciendo los profetas, lo habían ya anticipado los profetas. Entonces Dios ordenó el sacrificio cruento de un cordero como sustituto a sí mismo. Dios tenía su cordero proféticamente ya anunciado. Y veamos que dice Isaías 53 a partir del versículo 7. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad cuando lo crucificaron. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, no maldijo, no dijo nada. Él aguantó ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Ya había una profecía y se tenía que cumplir. Dios había designado un solo cordero, y ese cordero fue el Hijo amado del Señor, que después, a los años, fue crucificado, muerto y luego resucitó el tercer día. En Isaías 53:3 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Como pasó a la hora que lo estaban crucificando, todos evitaban mirarlo. Fue algo extremadamente espantoso lo que hicieron con un hombre justo, recto, libre de pecado. Sin embargo, en vez de haber agarrado al otro, agarraron a un hombre inocente. Estaban matando al Cristo. El cordero tenía que ser sin defecto. Y sin defecto porque así Cristo manifestó su perfección durante toda su vida aquí en la tierra. Eso es lo que representa. En Juan 3:5 dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. ¡Wow! Cuando vamos a Él y nos arrepentimos de corazón, Él borra nuestros pecados, Él nos libra del pecado. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón, realmente ir a Él y decirle, Señor, no puedo con esto, la verdad te pido que me perdones. Y Él lo va a perdonar. Y dice la palabra que lo va a echar en lo más profundo de la tierra y del mar, donde no se va a acordar ni nada. Entonces, somos nosotros los que lo traemos a cotación con mucha frecuencia. Al cordero no podrían quebrarle ningún hueso. El cordero, dice en Juan 19:33, dice, y cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas, solo le metieron la puya para ver, pero no le quebraron los huesos. ¿Lo es? Los hijos de Israel tenían que tomar el cordero, inmolarlo y rociar o untar con su sangre mediante un manojo de hisopo mojado en ella. El dintel y los dos postes de la puerta de cada casa, esto es, puestas sobre la parte de arriba de la puerta, para distinguir que ahí estaba un hombre que seguía a Jesús, porque la sangre que hacía sagrada la casa para todo aquel que estaba en ella no debía ser pisada, debería estar arriba, no puede estar abajo. Pero la sangre derramada tenía que ser usada y mostrarse visiblemente al exterior como una señal protectora que preservaría a toda la familia de la mortandad. Así de sencillo. Las casas que no tenían esa marca de sangre, por ahí iba a pasar el ángel de la muerte, porque había juicio del Señor contra Egipto. Por eso luego se debía permanecer dentro de la casa, porque si salía de la casa ya esa sangre no iba a funcionar. Y así el creyente recibe por la fe la virtud de la sangre de Cristo. De ello aprendemos que la salvación, la paz y la seguridad eterna de nuestras almas están fundamentalmente en la obra de Cristo consumada en la cruz, lo que pudimos ver ahorita, y aceptada por la fe en la palabra de Dios. La palabra que es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir a todo aquel hombre preparado para toda buena obra. ¿Lo es? Así que es importante que esa fe, creer
en la palabra de Dios. En Juan 5:24 les dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Así de fácil. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Cuando usted va a los pies del Señor y dice, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que he fallado, pero no quiero volverlo a hacer. Ayúdame a no ser reincidente, ayúdame a no pecar más. El Señor perdona tus pecados, porque ya Él murió por tus pecados y por mis pecados. ¿Lo ves? Tenían que comer la carne del cordero para alimentar sus vidas en aquel momento. Así Cristo fue primero crucificado por nosotros como nuestra Pascua y ahora nos alimenta. Él nos salvó y ahora nos sustenta. El sacrificio de la Pascua, el Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas salvándolo. ¡Wow! El que creía en Él era salvo en ese momento y todavía todo el que cree en Él es salvo en el nombre de Jesucristo. En Efesios 1:7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Vaya precio por el cual hemos sido perdonados. ¿Quiénes tienen hijos aquí? ¿Se imaginaría usted poner a su hijo a pasar lo que pasó Jesús para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros? ¡Wow! Es tremendo y eso tiene que tener un valor, querida iglesia. Eso que hizo el Señor tiene que tener un valor. Y a lo mejor no lo sabías, a lo mejor no lo habías concientizado, pero debe tener un valor. Y que no es una historieta, ni es un cómic, ni nada de eso, sino que es real. Crean en el Señor, crean en sus promesas, en su palabra. No duden de ella, no crean que eso está obsoleto, que está pasado de moda, que no es fancy, que no es, oye, no, pero es que esto es más chimbo, porque esto no lo puedo. Señor, estamos en tiempos muy difíciles y si hoy usted está aquí, no es por casualidad, ¿ok? Si hoy usted está aquí, no es por casualidad. Así que crea, está a tiempo todavía, mientras respire, mientras todavía viva, usted tiene tiempo de decir, Señor, me he equivocado, he hecho todo lo que he hecho durante toda mi vida, pero yo quiero a partir de este momento empezarte a agradar. Quiero que quites de dentro de mí todo aquello que me aleja de ti, que me aleja realmente de tu bendición, de tu amor, de tu propósito en mi vida. Pero tenemos que decidir nosotros, porque el Señor es un gentleman, es un caballero. Él nos da libre albedrío para nosotros poder elegir si por las cosas que realmente van en contra de la palabra de Dios o realmente decidimos, yo quiero agradar a Jesús. Y agradar a Jesús no quiere decir que tú tienes que agarrar y dejar absolutamente todo, dejar de trabajar y ahora no vas a hacer nada. Vas a cambiar muchas cosas de tu vida, porque hay muchas cosas que se ven como buenas, que son malas. Y esos tiempos estamos, y siempre lo digo, y lo digo para poder estar alerta, porque hay muchas cosas que son buenas y la ven como malas, y muchas cosas malas que la ven como buenas. Y la única forma de poder tener ese poder de discernimiento y poder elegir por lo correcto es cuando nos instruimos en la palabra de Él. Así de sencillo. En 1 Corintios 5:8 dice, así que regocijémonos en nuestra Pascua, no con la vieja levadura con sus malicias y perversidades, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El cordero debía comerse acompañado de hierbas amargas, y las hierbas amargas representaban esos días amargo que pasaron los israelitas bajo la opresión de los egipcios. ¿Lo es? Eso representaban las hierbas amargas. En Éxodo 1:13 dice, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Como lo dije al principio, los hacían construir unos ladrillos. Al principio le daban la paja y después dejaron de dársela y tenían que hacer la misma cantidad de ladrillo, pero además tenían que buscar la paja para poder complementar la materia prima y poderlo hacer. Y sigue el versículo, dice, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias.
Para que Israel fuera libre, no se imagina lo que tuvo que pasar. Todas las veces que Moisés tuvo que hablar con el faraón y el faraón decía que no y le mandó cualquier cantidad de pruebas para hacerlo hasta que finalmente nadie podía ir en contra de lo que Dios ya había predeterminado. Y eso mismo se lo digo yo a ustedes a su vida. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. No permitamos que nada ni nadie nos lleve o nos saque de ese propósito, sino que más bien podamos mantenernos. No construimos futuro en el pasado, pero sí podemos de ese pasado decir, ya no lo quiero volver a hacer, esto no es lo correcto, no estoy agradando al Señor. Esto es verdad. ¿Cuántas cosas hemos hecho malas en el pasado? Sí, muchísimas. Muchísimas. A lo mejor muchos dirán, pero es que yo no soy digno. Pero eso fue tu pasado, pero hoy estás aquí y tienes la oportunidad de poder empezar a cambiar. ¿Lo es? Tienes la oportunidad de poder empezar a cambiar. El profeta Isaías, en el capítulo 53, a partir del versículo 4, dice, y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Todos los hijos de Israel debían abandonar Egipto. Esa sería la figura del mundo, lo que yo les estoy tratando de decir. Pero yo les tengo una buena noticia. Cada redimido por el Señor Jesús ya no pertenece a este mundo. Yo digo amén. Ya no hay cordero porque Él hizo un solo sacrificio para siempre. ¿Y qué sacrificio fue el que hizo, no? No hay hierbas amargas porque Él llevó nuestros sufrimientos. El nuevo pacto se inicia cuando el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Y el templo tenía 3 partes. El patio exterior donde iba el pueblo a llevar los sacrificios por el perdón de sus pecados. El lugar santo donde nada más entraban los sacerdotes. Y el lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote y ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significado tiene este velo rasgado para nosotros en la actualidad? Ante todo, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados y para siempre. Y para siempre. Vemos que en el Antiguo Testamento, para poder limpiar los pecados, había que tamar, y dependiendo del animal, ahí dependiendo podía ver el pecado si era muy grande o muy pequeño, ¿verdad? Él vino, se hizo hombre para perdonarnos a ti y a mí del pecado original y del pecado que diariamente podemos estar cometiendo, pero que con arrepentimiento Él lo echa al fondo y se olvida. Así que ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto, querida iglesia, para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles, porque en aquel momento era solo para un grupo nada más. Y el velo era un simbolismo de Cristo mismo como el único camino hacia el Padre. Ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote. Y como creyentes en su obra terminada, nosotros participamos de su mejor sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora en ese lugar santísimo por Él, porque Él pagó por ti y por mí. Así que, querida iglesia, y ya para terminar, en Hebreos 10, 19, 20 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre amado, por tu gran misericordia y por tu infinito amor, Señor. Gracias por cada persona que tú hoy trajiste hasta acá. Y hoy celebramos que resucitaste, Señor, que venciste la muerte, Señor. Así que en tus manos pongo cada persona que hoy asistió a tu iglesia y que nos está viendo por nuestro canal de YouTube, para que sea
tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias por tu amor. Gracias por todo ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén.